Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Alerta de seguridad por violencia doméstica en Estados Unidos. Acusan a presunto extremista por planear ataques contra figuras políticas en California. Además, Biden expande programas de salud. Y el impacto de las clases virtuales en el bolsillo de las familias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington les saluda a Yasmín López y este es El Mundo al Día. Bajo alerta de violencia interna se encuentra Estados Unidos debido a potenciales ataques de grupos extremistas domésticos. Para tener más detalles, saludamos a Celia Mendoza, quien ha estado siguiendo el desarrollo de esta noticia. Celia, ¿cuál es el riesgo que vive el país en este momento? Yasmín, de acuerdo a las autoridades de seguridad nacional, es latente la posibilidad de que estos grupos extremistas, los cuales están inspirados en grupos extranjeros, puedan realizar ataques contra la infraestructura de los Estados Unidos en términos de telecomunicaciones, electricidad, sistemas de salud. Han dicho que durante el 2020 se ejecutaron por lo menos 3 ataques contra oficiales gubernamentales y también citaron el ataque en el 2019 por temas de migración en El Paso, Texas. Por primera vez en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo nacional que alerta sobre extremistas domésticos violentos, quienes podrían ejecutar ataques en las próximas semanas, indicando que los hechos del 6 de enero habrían incrementado las tensiones. Con estos grupos, especialmente los grupos de extrema violencia doméstico, es que está pasando ahorita lo que se llama una evolución militante. Según el boletín, están motivados por el enojo frente a las restricciones impuestas por la pandemia, el resultado de las elecciones y el uso de fuerza por parte de la policía. Hay una línea muy fina donde se vuelve a una acción violenta. Eso es la evolución militante. Entonces yo creo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha y por lo tanto las autoridades quieren poner esa alerta al público. La Casa Blanca también ha reconocido esta situación, según la secretaria de prensa Jen Psaki. El aumento del extremismo violento doméstico es una amenaza grave y creciente para la seguridad nacional. La administración Biden enfrentará esta amenaza con los necesarios recursos y firmeza. Umire resaltó la importancia de no identificar grupos para así evitar la politización de las mismas, mientras explicó cómo se puede combatir. Tienes que entender por qué este grupo tiene ese descontento y por qué lo quieren manifestar de una forma militante. Eso es muy importante. El segundo es el aspecto de desinformación. Desinformación es una arma prácticamente que se utiliza para radicalizar ciertos segmentos de la población. La última vez que se utilizó o se emitió este boletín en los Estados Unidos fue hace un año para alertar de posibles actividades violentas contra los estadounidenses después de que el gobierno de Donald Trump ultimaran a un comandante iraní en Irak. Mientras tanto, este nuevo sistema fue creado a partir de los ataques terroristas de septiembre 11. Celia, gracias por el reporte. Y donde también se han recibido amenazas es en California. Hoy también el FBI y autoridades en el norte de California confirmaron el arresto de un presunto extremista seguidor del expresidente Donald Trump que poseía explosivos y planeaba atacar al gobernador Gavin Newsom y a otros legisladores. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos trae el siguiente informe. Autoridades en el norte de California incautaron estas 5 bombas caseras, además de 49 armas y cajas con miles de municiones. Ian Benjamin Rogers, de 43 años, fue arrestado y enfrenta cargos federales de posesión de dispositivos destructivos no registrados. Investigadores de una fuerza operativa contra el terrorismo del FBI dicen que encontraron evidencia que indica que Rogers, un fiel seguidor de Trump, tenía intención de atacar al gobernador de California, Gavin Newsom, a demócratas y a las sedes de Twitter y Facebook para asegurar que el expresidente permaneciera en el poder. Nos enfocamos en el comportamiento y en aquellas personas que no tienen aspiraciones, pero sí tienen la intención de usar armas de fuego y artefactos explosivos.
Agentes especiales allanaron la casa de Rogers y su taller de reparación de autos en Napa, donde hallaron otros materiales que podrían usarse para fabricar explosivos. También encontraron una tarjeta de privilegio blanco, haciendo referencia a Donald Trump, y una calcomanía comúnmente utilizada por los llamados 3% extremistas en contra del gobierno y a favor de las armas. En el documento de la denuncia penal, investigadores detallan varios intercambios de mensajes de texto incriminatorios recuperados del celular de Rogers. Entre ellos, quiero volar un edificio demócrata. Espero que 45 vaya a la guerra. Si no lo hace, yo lo haré. Rogers enfrenta una posible condena de 10 años en prisión. Permanece en la cárcel con una fianza fijada en $5 millones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos continúa la semana embarcado en una agenda de decretos que revierten parte de las políticas de su predecesor. Este jueves, Biden se enfocó en el sistema de atención médica del país. Jorge Agobián ha venido trabajando en este tema. Jorge, ¿cuáles son los principales cambios impulsados por el mandatario con estas decisiones? ¿Qué tal, Yasmín? Básicamente rescindir las políticas del presidente Donald Trump en esta área. Se expanden los beneficios de acceso a la salud para la mayoría de los estadounidenses. Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo hoy, y fue consultada en una rueda de prensa, si las vacunas serían también una posibilidad de llegar a la comunidad de indocumentados en Estados Unidos. Dijo que el enfoque de esta administración es garantizar que las vacunas llegan a todos los estadounidenses, incluidos los indocumentados, porque según ella, y citamos, eso sería moralmente lo correcto y también garantizaría la seguridad para todos los estadounidenses en el país. Lo que realmente está enfrentando esta administración es un reto de lograr un acuerdo bipartidista para que se apruebe un proyecto de ley para enfrentar la pandemia. El presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses. Y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19, es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Y repito, no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley. Biden, sin mencionar la palabra aborto, también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales. La Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de $1.900 billones para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia, incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos 3 meses. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana. Esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud, en términos de distribución equitativa de la vacuna, continuar con las pruebas, rastreo, tratamiento, etcétera, pero también para satisfacer sus necesidades económicas. Así que esperamos eso, pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan. Y el real reto es que algunos republicanos en las 2 cámaras del Congreso se han resistido a aceptar esta propuesta de proyecto de ley, y el llamado de la Casa Blanca es a que en 2 semanas se puedan lograr estos acuerdos. Los primeros casos estadounidenses de la variante del coronavirus que surgieron en Sudáfrica se han reportado en Carolina del Sur. Este no es el primer linaje extranjero que llega al país. Previamente ya se había conocido desde la existencia de la variante brasileña. El informe se generó luego de que funcionarios de salud en el estado de Minnesota identificaran a un paciente infectado. El Amazonas se ha convertido en uno de los focos más grandes del coronavirus. La falta de respiradores mecánicos, disponibilidad hospitalaria y elementos médicos están dejando a los pacientes literalmente a la espera de la muerte. Neutralizar la pandemia se ha convertido en la misión de la humanidad, y la llegada de mutaciones ha generado todo tipo de suspicacia frente a la única esperanza real que hasta ahora se tiene para lograr ese objetivo: la vacuna contra el coronavirus. Alonso Castillo nos habla de estas dudas que muchos tienen sobre la inmunización.
La mayor campaña de vacunación en la historia de Estados Unidos sigue avanzando. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que más de 17.546.000 vacunas han sido administradas en la nación. Creo que tenemos que hacer las vacunas a un costo muy bajo, casi gratis para los pacientes. Tenemos que asegurarnos de que sea accesible a personas que puedan vacunarlas. Según el doctor L.J. Tan de la Coalición de Acción de Inmunización, la administración Biden-Harris implementará diversas acciones. Educación, divulgación y acceso son cosas que seguirán adelante. Creo que no se puede tener una iniciativa tan grande como esta y no esperar que haya algunos desafíos. Y hubo desafíos, y se identificaron y se están abordando. El doctor también abordó las dudas que está generando la nueva cepa del coronavirus. Espero que nuestras vacunas continúen siendo efectivas contra la variedad y hasta ahora los datos sugieren que lo son. El especialista resaltó los desafíos respecto a la disparidad socioeconómica que existe en Estados Unidos en materia de vacunación en la población adulta. Sé que hay algunas campañas de educación nacional que se están realizando para la población en general, así como también dirigidas a las poblaciones de minorías raciales y étnicas. El presidente Biden prometió se administrarán 100 millones de dosis durante sus primeros 100 días en el cargo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y muchos padres de familia están preocupados porque cada vez más tienen que asumir el rol de maestros mientras cumplen con sus funciones laborales. Según un estudio de Pew Research, la nueva forma de educación está impactando el bolsillo de las familias. Saludamos a Laura Sepúlveda en este momento en Nueva York, quien nos da los pormenores. Buenas tardes, Laura. Yasmín, pues efectivamente estos detalles comienzan a ser un poco más complicados para los padres de familia que desde sus casas han tenido que seguir con la educación de sus hijos. Para el otoño de 2020 eran alrededor de 54 millones de adolescentes y de niños menores de edad que estaban asistiendo a los colegios. Sin duda todos estos menores, en la mayoría de los casos, están precisamente desde sus hogares tratando de mantener contacto con sus maestros y así poder seguir adelante. Pero las complicaciones vienen cuando es el momento de tener a los niños concentrados, ponerlos al frente del computador, que respondan con sus tareas, que respondan con sus responsabilidades, y todos estos retos para los padres tienen una consecuencia que se puede ver en las finanzas familiares. Quienes menos dinero ganan son quienes menos posibilidad tienen de trabajar a distancia. Mientras el 84% de profesionales en finanzas pueden cumplir con sus funciones de manera remota, solo un 16% de quienes trabajan en comercio al por menor y transporte cuentan con este beneficio, según devela una investigación de Pew Research entre personas que actualmente tienen trabajo en Estados Unidos. Vimos que realmente están luchando, tratando de manejar las necesidades de sus hijos independientemente de cuáles sean esas necesidades y las necesidades de su trabajo en sus carreras. La misma encuesta se llevó a cabo con 7 meses de diferencia. Los retos fueron identificados como más altos en la segunda ocasión, por lo que el tiempo de duración para la educación virtual demuestra influir mayormente en el desempeño laboral de los padres cuando se trata de una situación a largo plazo, algo que puede ser más complicado para unos que para otros según su rol en la familia. Las madres son más propensas que los padres a decir que sienten que no pueden dar el 100% en el trabajo porque están equilibrando el trabajo y la familia. Es más probable que digan que necesitan reducir sus horas. Es más probable que digan que sí dijeron que no a asignaciones importantes en su lugar de trabajo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, indicaron recientemente que ven como segura la asistencia a clases presenciales. Varios sindicatos protestan en diferentes estados, calificando como insegura la potencial medida. La administración Biden avanzaría en este terreno si el Congreso aprobara $170 mil millones en nuevos fondos para apoyar a las escuelas a reabrir de manera segura. En las últimas horas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han advertido que esta publicación en la cual se sugería que era seguro que los niños fueran a clases se refería específicamente a investigaciones hechas en Wisconsin. En este momento adelantan más detalles para definir efectivamente si es seguro que todos los menores regresen a clase. Ojalá sea seguro, Laura. Muchas gracias por la información. Un cargamento de 240,000 vacunas de Sputnik
20,000 de ellas destinadas a Bolivia, arribó este jueves a Argentina, procedente de Rusia, informaron las autoridades. Las dosis para Bolivia parten este mismo jueves hacia La Paz. Además de las vacunas rusas, Argentina también participa del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Argentina, con 44 millones de habitantes, ha registrado casi 1.900.000 casos de COVID-19 y más de 47.000 decesos. El sueño de 19 migrantes de llegar a Estados Unidos terminó en una pesadilla después de que autoridades mexicanas confirmaran la localización de sus cuerpos carbonizados en el estado de Tamaulipas. Se presume que la mayoría son de origen guatemalteco, por lo que familiares piden que los cadáveres sean repatriados a su tierra natal. El informe con Eugenia Sagastume. Imagínate, él iba a luchar la vida para salir en esa pobreza, pero no cumplió ese deseo de... Sí. Reina es tía de Danilo, un menor de 17 años quien emprendió el viaje hacia Estados Unidos de forma irregular junto a un grupo de personas originarias de Comitancillo, San Marcos, en Guatemala. Ahora creen que Danilo es uno de los 19 cuerpos carbonizados en Tamaulipas, México. Que alguien nos ayuda como para poder pasar, para que lo manda el cuerpo de él aquí. Los familiares de los migrantes desaparecidos viajaron a la capital para pedir ayuda a las autoridades para repatriar los cuerpos, un proceso que se coordina con México. Se han hecho entrevistas a familiares de 15 potenciales víctimas. Estas entrevistas pues conllevan que se les practiquen los exámenes de ADN que luego vamos a contrastar con la parte mexicana. Aunque autoridades de San Marcos tienen los nombres de 13 guatemaltecos que están desaparecidos, el canciller guatemalteco asegura que se debe esperar el resultado de las pruebas de ADN. En ese momento nosotros ya podríamos determinar y poder informar quiénes son, cuántos son, de manera clara, formal y oficial. Si se confirma la identidad de los guatemaltecos, autoridades aseguran que los cuerpos sin vida serán devueltos a su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hay tensión en la frontera entre Ecuador y Perú ante la decisión de fortalecer la vigilancia militar para evitar el paso de migrantes venezolanos. Desde Quito, Néstor Aguilera recogió sus reacciones. Así lució la ciudad de Huaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú en las últimas horas. Decenas de ciudadanos venezolanos permanecen en las calles ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida porque dijo, no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes. Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera de un corredor humanitario para que se regresen a Colombia, para que puedan regresar a Venezuela. El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes. Son bandas criminales, por si acaso, que están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor. La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se muestra preocupada. Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones. El ministro de Defensa ecuatoriano, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. También en Colombia, más de 1.000 migrantes de origen haitiano, cubano y africano se encuentran atascados tras el cierre de las fronteras. Los extranjeros buscan cruzar hacia Panamá por el Océano Pacífico para luego llegar a Estados Unidos. Jair Díaz nos cuenta que las autoridades declararon emergencia sanitaria y humanitaria en la región donde se encuentran los migrantes.
Mira cómo está cocinando todo así. Estas son las preocupantes condiciones por las que están pasando más de 1.000 extranjeros atrapados en Colombia. Aunque un niño que me ha convulsionado hasta con fiebre, no se han preocupado por eso. Llevan semanas durmiendo a la intemperie. Sus improvisadas instalaciones de vivienda están diseminadas por las orillas de la playa del municipio de Necoclí, en Antioquia. Tenemos miedo pasar en las lanchas ilegales porque creo que cuando llegan te tiran al agua y entonces no queremos pasar ese momento. Jorge Tobón, alcalde de este territorio, hace un llamado a las autoridades, ya que este asentamiento de migrantes se está convirtiendo en un problema de salud pública. Por eso hemos hoy decretado una emergencia sanitaria y una emergencia humanitaria. Los migrantes han hecho un urgente llamado de ayuda. No hay baño, no hay nada para nosotros, porque nosotros vivimos acá, no sé cómo vivir. Solicitamos al municipio. Migración Colombia aseguró que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales del territorio nacional continuarán cerrados. Los migrantes exigen la apertura de la frontera para continuar su viaje, pero este no es un momento para movilizarse. El plan de los extranjeros es navegar por el Océano Pacífico y de allí cruzar a pie la espesa jungla, un viaje que puede tomar un mes hasta atravesar la frontera con Panamá. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, conversó con José Pernalete sobre la situación de las caravanas migrantes que salen desde Centroamérica y el impacto de la pandemia en su comunidad. Este es el informe. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que es necesario neutralizar el fenómeno migratorio de las caravanas que se desplazan por Centroamérica. A su juicio, su motivación tiene raíces políticas que surgen de activistas que se aprovechan de personas que buscan superar las difíciles condiciones de sus países de origen. Atacar ese flagelo porque al final la gente se le pone en riesgo. Los coyotes y estos activistas políticos no están previendo el enorme riesgo, o si lo prevén no les importa el riesgo a la que la gente se somete. Desde Tegucigalpa, el mandatario conversó con La Voz de América, también sobre las aspiraciones de ese gobierno en relación al fortalecimiento de las relaciones con la Casa Blanca y el presidente Joe Biden, tomando en cuenta que el jefe de Estado estadounidense se familiarizó con la alianza regional durante su gestión como vicepresidente en la administración de Barack Obama. Entonces me parece que al conocer el presidente Biden toda la experiencia que tuvo con el Triángulo Norte, me parece que puede ser mucho más fácil y expedito, rápido, un trabajo conjunto con ellos, trabajando lo que son las visas de trabajo, o sea, una migración dentro de las leyes de Estados Unidos, porque hay mucha gente allá, empresarios que requieren de una mano de obra muy trabajadora como la nuestra. José Pernalete, Voz de América, Miami. Científicos de la NASA planean desde este miércoles cómo realizar el aterrizaje en Marte, este 18 de febrero, del vehículo de exploración más grande y avanzado jamás construido por esa agencia. El aparato de 6 ruedas llamado Perseverance tiene el tamaño de un automóvil y está repleto de cámaras, micrófonos, taladros y otros instrumentos. La misión busca recolectar especímenes geológicos que está previsto lleguen a la Tierra aproximadamente en el 2031. Con esto nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.